Hermanos de Betel, que la gracia y el amor del Señor sea con todos, pasa a vosotros. Por favor, hermanos, tomen su lugar, acomódense. Y quiero que me acompañen a leer, por favor, el libro de Deuteronomio capítulo 8. Por favor, hermanos, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a tener nuestra lectura bíblica y la base del mensaje de esta tarde. Deuteronomio capítulo 8, por favor. Dice así, hermanos, la palabra del Señor, el versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Él pues te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Esta escena, hermanos, de Deuteronomio capítulo 8, ocurre un momento preciso y muy importante para el pueblo de Israel, porque ellos están parados en las llanuras de Moab. Ese es el lugar donde se encuentran cuando Moisés detuvo al pueblo de Israel para darle unas palabras. El desierto quedó atrás, la tierra prometida está al frente de ellos, y quiere decir que Moab entonces está en medio entre el desierto que ellos caminaron y la tierra prometida a la cual ellos van a pasar para poseerla. Y Moisés detiene al pueblo y hace algo que, visto desde fuera, resulta muy extraño, porque en lugar de preparar un discurso de victoria, el pueblo ya está a las puertas de la tierra prometida, y entonces Moisés hubiera preparado un discurso diferente, un discurso de victoria, de emoción, porque ya están a las puertas de la tierra prometida. Todo lo que costó, hermanos, llegar a ese momento era para que Moisés sacara su mejor discurso de victoria. Pero Moisés lo que hace es que pronuncia un mensaje, un discurso sobre la memoria. ¿Por qué lo hace Moisés? Porque Moisés conoce a su pueblo, sabe perfecto que el hambre enseña a recordar a Dios, pero la saciedad enseña a olvidarlo. Por eso es que Moisés da este discurso. Sabe que cuando entran a la tierra, y recordemos que es una tierra que fluye leche y miel, la tierra de la abundancia, Moisés sabe que en la saciedad es muy fácil olvidar a Dios. El desierto fue duro, pero en el desierto nadie dudaba de que Dios estaba presente. Nadie en el pueblo tenía duda de que Dios caminaba con ellos. El maná aparecía cada mañana, la nube los cubría de día, el fuego de noche, pero cuando lleguen a la tierra,
y los graneros se llenen y las casas se construyan, ¿quién va a dar gracias a Dios? ¿Quién va a acordarse del camino que les costó llegar a ese momento? Y entonces el libro de Deuteronomio, hermanos, forma parte de este discurso, de Moisés, que está en el libro de Deuteronomio, es precisamente, hermanos, para que el pueblo no olvide lo que Dios hizo con cada uno de ellos. Remontándose hacia el Éxodo, y la Biblia en general, hermanos, va a tomar este evento del Éxodo, el momento más difícil para el pueblo, donde no tenían nada, donde no eran pueblo, no tenían Dios, iban caminando, hermanos, a la expectativa de lo que encontraran en el camino. Y entonces la Biblia va a tomar este evento y a lo largo de todo de toda la Biblia, hermanos, va a estar presente el éxodo en el pueblo de Israel. Está presente, por ejemplo, en los Salmos, cuando celebran la salida de Egipto. También va a estar presente en la acusación que hacen los profetas cuando el pueblo de Israel olvida lo que Dios hizo con ellos en el desierto. Y también, hermanos, va a ser importante en los profetas del exilio para dar esperanza de liberación al pueblo de Israel. Es decir, hermanos, está presente en toda la Biblia el recuerdo del evento del Éxodo para que el pueblo no olvide. Y entonces hay una pregunta, hermanos, que Dios le hace a su pueblo y que muy pocas veces nosotros notamos, porque la pregunta no aparece en forma de una interrogante, sino aparece como un recordatorio. La pregunta es, ¿te acuerdas de mí? Esa es la pregunta que resuena a lo largo de la Biblia. Y Dios tuvo que recordarle a Israel lo que Dios había hecho por ellos. El pueblo que había cruzado el mar en seco, que había comido pan del cielo, que había visto salir agua de la roca, ese mismo pueblo necesitaba que alguien se sentara con ellos y les dijera, les preguntara, ¿saben cuántas cosas hizo Dios por ustedes? ¿Acaso se imaginan todo lo que Dios ha hecho por ustedes? Y Moisés lo hace en Deuteronomio capítulo 8, la lectura que tuvimos. Dios lo hace a través de los profetas. Los salmistas construyen himnos enteros para que el pueblo no olvide lo que Dios ha hecho por ellos. Jesús en la última noche tomó el pan y dijo, hagan esto para acordarse de mí. Es decir, hermanos, que toda la Biblia está peleando contra el mismo enemigo, que es el olvido espiritual. Somos muy fáciles para olvidar. Y hoy, hermanos, después de 45 años de el templo Betel, quiero que hagamos juntos lo que la Biblia nunca dejó de hacer, es recordar. Pero recordar, hermanos, la invitación a recordar para la iglesia hoy aquí en Betel no es para hacerlo con nostalgia. Es decir, no es para quedarnos en el pasado, sino porque el Dios que caminó con esta iglesia durante estos 45 años es el mismo que está aquí esta mañana. Y ese Dios, hermanos, merece ser recordado y ser recordado en voz alta. Deuteronomio 8 empieza con una orden que si nosotros la escuchamos bien,
es una orden que debería de sorprendernos a todos y ponernos alertas. Moisés le dice al pueblo: acuérdate, recuerda, así de directo, como cuando uno le dice a alguien: no se te vaya a olvidar esto, que no se te olvide lo que te voy a decir, porque sabemos que es muy importante, ¿verdad? Lo mismo hace Moisés con el pueblo. ¿Por qué tenía que decirles eso? El pueblo lleva 40 años en el desierto. 40 años de ver actuar a Dios de muchas maneras, de muchas formas. El maná, hermanos, aparecía cada mañana, no faltaba, allí estaba cada mañana que se necesitaba. La ropa no se gastó, dice la palabra, los pies no se hincharon, y Dios les había dado un trato como un padre cuida a su hijo. Era el pueblo predilecto de Dios. Y sin embargo, Moisés sabe que en cuanto lleguen a la tierra prometida, en cuanto sus pies pisen la tierra y comiencen a ver la bendición de Dios, cuando los graneros comiencen a estar llenos, cuando comiencen a construir sus casas y la vida se vuelva cómoda, ellos, hermanos, van a olvidar. El pueblo va a olvidar. Moisés no lo dice con maldad. Lo dice porque así es el ser humano. Así es el hombre. El dolor nos enseña a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios en medio del dolor? Conozco una vecina cuando era niño, que cuando su hijo se iba hacia Estados Unidos y no sabía de él por meses, se preocupaba tanto, hermanos, buscaba a mi mamá para que orara por ella. La señora iba a la iglesia, no faltaba. Cuando tenía noticias de su hijo, ¿saben qué hacía? Pues ya dejaba de ir. Porque el dolor, hermanos, nos enseña a buscar a Dios. La prosperidad, la comodidad, cuando las cosas marchan bien, nos enseñan a prescindir de Dios. Dios ya no hace falta, porque ya todo está acomodado en su lugar. Cuando uno no tiene para comer, recuerda muy bien quién es quien puso el plato de comida en la mesa. Pero cuando la despensa está llena, es muy fácil, hermanos, creer que uno solo se las ha ingeniado o ha tenido fuerzas suficientes, inteligencia suficiente para poder llevar alimento a casa. No sé si me doy a entender, hermanos. El olvido no es un problema de mala fe. Más bien, el olvido es un problema de comodidad. Y Dios lo sabe mejor que nadie, que así somos nosotros. O sea, ustedes y yo no estamos ajenos a esta realidad humana, porque así somos todos. Miremos alrededor de nosotros. Las personas no quieren saber de Dios porque aparentemente la sociedad en la que vivimos está mucho mejor que hace unos años. Por eso, hermanos, toda la Biblia de principio a fin está diseñada para pelear contra el olvido. Los salmos eran cantados en el templo para que el pueblo no olvidara las hazañas de Dios en favor de ellos. Los profetas se paraban en las plazas públicas para recordarle al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. Las fiestas y los rituales eran prácticas de memoria. La Pascua, por ejemplo, no era una cena más, sino era un ejercicio cada año de que aquí fue donde Dios nos sacó a todos nosotros. Y Jesús, hermanos, la última noche de su vida, tomó el pan y dijo: hagan esto para acordarse de mí. Esta iglesia, hermanos, lleva 45 años.
Eso significa que hay cosas que Dios hizo en esta congregación que nadie recuerda tal vez. Hay victorias que quedaron archivadas. Hay momentos donde Dios llegó en el último momento que solo los que vivieron esos momentos lo saben. Y si no lo contamos, si no contamos todos esos momentos de Dios en la vida de la iglesia, si no recordamos en voz alta, entonces, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? Pues van a desaparecer esos momentos. Y con ellos también una parte de la fe que debería alimentar a los que vienen detrás de ustedes como iglesia. Hay un acontecimiento en la Biblia que aparece repetido en al menos 6 formas distintas, y es el Éxodo, la salida de Egipto. Es esa historia, hermanos, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud, cruzaron el mar, los sostuvo en el desierto y los llevó a la tierra prometida. En los libros históricos de la Biblia, el Éxodo es un evento que ocurrió, que es del pasado, es un relato del pasado. En los salmos se convierte en un canto, en los profetas se convierte en una acusación. Amós le dice al pueblo: yo os hice subir de Egipto, y así el pueblo responde para mí. Es una acusación que el profeta hace. También Jeremías: te saqué del desierto y llegaste y contaminaste mi tierra. Y en los libros, hermanos, de la sabiduría de Israel, el Éxodo es un ejemplo de que Dios cuida de los suyos. Y en Isaías, su profeta del exilio, cuando el pueblo, hermanos, está lejos de su tierra, el Éxodo se convierte en esperanza para el pueblo. Así como te saqué de Egipto, te voy a sacar de Babilonia. Lo que dice el profeta Isaías. Yo me pregunto por qué la Biblia cuenta la misma historia tantas veces y de maneras distintas. Porque el pueblo, hermanos, seguía olvidando. El pueblo de Israel seguía olvidando lo que Dios había hecho por ellos. Cada generación entonces necesitaba escuchar el mismo milagro contado de nuevo, para que no olvidaran las hazañas de Dios con el pueblo. La memoria del Éxodo era el recurso al que Israel regresaba cada vez que se perdía, que agarraba un camino diferente, que se extraviaba del camino de Dios. El Éxodo le servía para recordar y volver a conectarse con el camino de Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia no es un libro de información, es el libro de la memoria. Está construido para que el pueblo de Dios no olvide quién es Dios y lo que hizo en favor del pueblo. Y lo mismo aplica hoy para ustedes, para nosotros como iglesia. Betel, hermanos, tiene su propio Éxodo. Tiene su propia historia de salida de la esclavitud, del desierto, cuando Dios les ha dado a ustedes maná que llegó cuando no había nada. Y esa historia necesita ser contada en el culto. Esa historia necesita ser contada con ustedes, en el grupo familiar, en la mesa con la familia, en la convivencia aquí en la iglesia, con los hijos, con los nietos. Y no una vez, sino necesita ser contada, hermanos, muchas veces. Cuando el Salmo 136 se cantaban en el templo de Jerusalén, el sacerdote decía una línea y todo el pueblo respondía: porque para siempre es su misericordia. Y así, hermanos, el sacerdote leía una línea y el pueblo a una sola voz, digámoslo todos juntos: porque para siempre es su misericordia. Así respondía el pueblo.
Eso, hermanos, que se repetía 26 veces en el templo, no era una repetición al vacío. Era el pueblo de Israel practicando el recuerdo juntos, en voz alta, de lo que Dios había hecho en favor de ellos. Y lo hacían, hermanos, para recordarlo ellos, pero también para que el niño que estaba ahí lo escuchara, para que el anciano que ya casi no podía moverse lo dijera una vez más antes de partir. Eso es lo que hacemos nosotros cuando contamos lo que Dios hizo. No es nostalgia del pasado, sino es un acto de fe el que nosotros contamos. Y aquí viene entonces, hermanos, el giro que no debemos perder nosotros. Y es que la memoria en la Biblia no mira hacia atrás para quedarse en el pasado. La memoria en la Biblia está, hermanos, para mirar hacia atrás, para encontrar fuerzas para avanzar en lo que viene por delante. Para eso sirve el recuerdo, para lo que viene por delante, para agarrar fuerzas, para tener ánimo, para tener fe, para tener confianza de que así como Dios estuvo en el pasado, así como Dios hizo las grandes hazañas del pasado, el Señor estará también con su iglesia en el presente y en el porvenir. Que no nos quede ninguna duda de eso, hermanos. Cuando los profetas del exilio le recuerdan al pueblo el éxodo, no lo hacen para decirle qué tiempos aquellos. No le hace para decir, oh, si estuviéramos allá, otra cosa fuera. Lo hacen para decirles, el Dios que abrió el mar puede abrir esto también. Cuando el pueblo, hermanos, estaba en el exilio, recordar lo que Dios hizo en el pasado les ayudó, hermanos, a tener esperanza de que ellos iban a volver a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido también. En ese aniversario, hermanos, esto es exactamente lo que debería significar para la iglesia, para ustedes. 45 años de historia. No son pocos años, hermanos, son 5 años más de lo que el pueblo de Israel transitó por el desierto en Egipto. No es un álbum de fotos bonita para recordar. Son 45 años de evidencia, 45 años de prueba de que Dios cumple su palabra, de que Dios no abandona lo que Él comenzó, de que su misericordia, que fue nueva cada mañana en el desierto de Israel, también, hermanos, es nueva cada mañana aquí con ustedes en la iglesia, en las calles de Nesa, en su hogar, ahí en la realidad que cada uno de ustedes vive, y que a veces esa realidad no es de lo más cómodo. Cada mañana, hermanos, se renueva su fidelidad. 45 años de que la fidelidad de Dios, hermanos, se ha renovado con ustedes. No es poca cosa. ¿O les parece que sí, hermanos? Entonces, el Dios de los primeros 10 años de Betel es el mismo Dios que está aquí hoy con todos nosotros. Y tiene los mismos recursos, Dios. Tiene la misma intención para todos, la misma disposición, los mismos planes que tuvo hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 45 años. Los tiene también para el día de hoy, para la iglesia. 45 años no son un número, hermanos. Son personas. Son personas con una historia muy particular. Son 45 años de caminar con Dios y de que Dios camine con la iglesia. Son personas
aquellos que pusieron el primer ladrillo cuando todavía no había nada en este lugar. No sé si todavía hay alguien que presenció ese momento, cuando se puso el primer ladrillo en la iglesia. Ya no hay nadie aquí, mi hermana. Se recuerdan de ese momento, ¿no? No había nada acá. Y se puso el primer ladrillo. Ustedes, hermanas, participaron hace 45 años, donde no había nada y se puso el primer ladrillo. Los que pusieron también lo poco que tenían sobre el altar porque creyeron que valía la pena. Muchos de ellos ya no están con ustedes, pero los que sembraron, lo que sembraron esos hermanos, esas hermanas, sigue vivo aquí, hermanos, hoy. En este lugar, en estas bancas, en la fe de los que están sentados hoy, esta mañana, aquí, hermanos. Bendito sea Dios por ello. Pero también, hermanos, hay tal vez un espacio en la banca de la iglesia donde tal vez usted está sentado hoy y donde alguien se sentó allí y todavía se siente la ausencia de ese hermano o de esa hermana. Hay una voz que ya no se escucha entre ustedes porque ya no está el hermano o la hermana. Hay un saludo que ya no está en la puerta, que ya no los recibe el hermano o la hermana que les recibía hace algunos años también. Ese corazón, hermanos, extraña todavía a esos hermanos. ¿Sí los recuerdan todavía, hermanos? ¿Pueden nombrar algunos nombres de los hermanos que extrañan en la iglesia? A ver, ¿quiénes? Hermano Raúl, hermano David, hermano Santiago, la hermana Cristi, la hermana Elsa, hermana Elia, la hermana Soledad, Martín. Son muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Y los extrañan, hermanos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Se extraña a esos hermanos porque el corazón extraña. Y está bien extrañar, porque extrañar a alguien, hermanos, que vivió su fe con una convicción, es una forma de alabar también a nuestro Creador. Pero ellos no se fueron sin dejar nada, hermanos. Dentro de muchas cosas, ellos dejaron fe en esta iglesia. Pero también hubo un tiempo, hermanos, que ustedes recordarán muy bien, en que estas puertas de la iglesia estuvieron cerradas por un poco más de 2 años, cuando el silencio de este lugar dolía de una manera que nunca antes había dolido. La pandemia, hermanos, llegó en este tiempo de esos 45 años y se llevó a hermanos que muchos de ustedes amaban, familia de ustedes también quizás, rostros, hermanos, que estaban en estas bancas y al sábado siguiente ya no estuvieron. Familias que lloraron sin poder despedirse de sus seres queridos. Esos nombres, hermanos, no están olvidados. Están escritos en la memoria de esta congregación. Y están escritos también en la memoria de Dios. Betel, hermanos, también lloró. Les ha tocado llorar a ustedes. Y aún así, hermanos, aquí continúa la iglesia Betel, por gracia de Dios. Bendito sea Dios por ello. Pero también, hermanos, en esta iglesia se han casado parejas que en algún momento no sabían tal vez si iban a poder continuar por lo difícil que se tornó el matrimonio. Y sin embargo, aquí están, permanecen juntos, porque Dios ha sido más fuerte que cualquier conflicto que han tenido. También han visto crecer a los pequeños, a los hijos.
45 años, hermanos, ¿cuántos matrimonios no ocurrieron? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántos momentos de convivencia? ¿Cuántos momentos alegres? Han habido momentos también en que esta congregación estuvo dividida y estuvo dolida. Momentos difíciles que nadie quisiera repetir, que nadie quisiera tal vez recordar, pero son parte de la iglesia. Y que recordar, acuérdense hermanos, nos ayuda a seguir caminando animados con la fuerza del Espíritu de Dios. Todo eso, hermanos, es gracia de Dios. Todo eso es una bendición de nuestro Creador. Y el mismo Dios que estuvo en todo esto, el mismo Dios que también caminó en la vida de ustedes, en el diagnóstico médico que tal vez recibieron algunos de ustedes, no muy agradable, en la crisis del matrimonio, en la banca vacía, en los momentos difíciles, en los momentos que no queremos a veces recordar del todo. ¿Qué creen, hermanos? Ese mismo Dios está hoy, en esta mañana, en medio de la iglesia. Por eso, hermanos, es bueno recordar, aunque duela a veces recordar, la iglesia, hermanos, nunca debe olvidar lo que Dios ha hecho con su pueblo. Dios no se ha ido. Dios nunca se fue. 45 años, hermanos, y Dios permanece. Él no se ha ido. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? En una familia, los años que lleva la familia pueden pasar muchas cosas. Ahora imagínense lo que ha pasado en la suma de todas las familias aquí durante todo ese tiempo. Recordar, hermanos, nos hace pensar en cómo Dios estuvo en ese momento particular de nuestra vida, en la vida de la iglesia. Recordar nos hace pensar en la fidelidad de Dios. Nos hace pensar, hermanos, en que Dios permanece con nosotros, a pesar de cómo seamos. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en la última parte de Romanos capítulo 8, en el versículo 35, si no me equivoco, cuando dice que no hay nada, absolutamente nada, que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por él. Gracias, hermana, por recordarlo también. Y si recordamos, hermanos, todo lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes, en la vida de la iglesia, ¿no creen ustedes, hermanos, que Dios también estará hoy y estará mañana y estará por siempre en la vida de la iglesia? Que eso, hermanos, nos haga a nosotros pensar de que Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Que nos haga recordar, hermanos, los momentos vividos para que la iglesia encuentre siempre fortaleza en Dios. Y que la esperanza, hermanos, cuando atraviesen los momentos difíciles, la esperanza siempre esté puesta en el Señor. De que así como Él estuvo, hermanos, desde el pueblo de Israel, fíjense hasta dónde nos remontamos en el pasado, hasta el pueblo de Israel. Dios, hermanos, estará también con su iglesia. La vida, hermanos, es difícil. La vida nos sorprende. Podemos estar bien hoy y saliendo de aquí o antes de salir de aquí podemos estar mal. Pero que en todo, hermanos, recordemos la fidelidad, el amor y la presencia de Dios con nosotros. Que Dios sea glorificado, hermanos, en la vida de todos.